Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy aquí como siempre lista para traerles toda la información más jugosa, los rumores más calientes y las noticias que están haciendo temblar el mundo del espectáculo. Y hoy prepárense. Porque la noticia que les traigo es, de esas que te dejan con la boca abierta y te hacen replantearte todo lo que creías saber. Sí, lo sé, el título es impactante, pero no es clickbait. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, dos estrellas que brillaron juntas, conquistaron corazones y, bueno, ya lo verán. Vamos a sumergirnos en los rumores, los indicios y las posibles razones detrás de una supuesta separación que, de ser cierta, dejaría a miles de fans con el corazón roto. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles algo muy importante: si son nuevos por aquí, si les gustan las noticias del mundo del espectáculo, si aman el drama y la intriga, no duden en suscribirse al canal. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, interesante y sobre todo, hecho con mucho cariño para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empecemos. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que inevitablemente se asocian con Erkenci o Pájaro Madrugador, esa telenovela turca que se convirtió en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era palpable e innegable. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, se convirtieron en una pareja icónica, una pareja a la que muchos admiraban y con la que se identificaban. La historia de amor entre una joven soñadora y un fotógrafo aventurero cautivó a audiencias de todo el mundo. Y claro, como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los fans, embelesados por la magia que emanaba de la pantalla, comenzaron a fantasear con la posibilidad de que Can y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo. Los rumores de un romance fuera de cámara se dispararon. Cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos era analizada con lupa, buscando pistas, buscando confirmación de ese amor que todos querían ver hecho realidad. Y la verdad es que durante un tiempo pareció que esas fantasías podrían estar más cerca de la realidad de lo que pensábamos. Can y Demet no negaban ni confirmaban los rumores. Jugaban al despiste, alimentando la especulación. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos cálidos y cercanos. Las redes sociales ardían con fotos y vídeos de sus encuentros. Parecía que el amor había florecido entre ellos, que la magia de Erkenci había trascendido la pantalla. Sin embargo, el tiempo pasó, y la confirmación oficial nunca llegó. Can y Demet continuaron su camino por separado, persiguiendo sus propios proyectos. La telenovela llegó a su fin, y con ella, pareció esfumarse también la esperanza de verlos juntos como pareja. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué nunca confirmaron su relación? ¿Hubo realmente un romance o fue todo una ilusión creada por los fans? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien nunca hubo una confirmación oficial, hay muchos indicios que sugieren que efectivamente, hubo algo más que una simple amistad entre Can y Demet. Fuentes cercanas a la producción de Erkenci aseguran que su química era innegable, que se notaba una conexión especial entre ellos. Incluso algunos miembros del equipo técnico han insinuado que fueron testigos de momentos muy íntimos entre los dos actores. Imagínense la tensión en el set. Era palpable. Adentrémonos un poco más en el contexto de la producción. Erkenci no fue simplemente una telenovela turca más, fue una máquina de generar emociones y un trampolín a la fama global tanto para Can como para Demet. La química, dicen los que estuvieron allí, era algo que no se podía forzar. Era natural, genuina, una chispa que prendía fuego a cada escena. ¿Recuerdan la escena del beso bajo la lluvia? Dios mío. La pantalla casi se derrite. Pero más allá de la química, existía una camaradería, un respeto mutuo que se traducía en un trabajo impecable. Horas y horas de rodaje, líneas aprendidas, personajes construidos. Todo en un ambiente donde la colaboración era la clave. Se dice que Can y Demet pasaban mucho tiempo ensayando juntos, perfeccionando cada detalle, buscando esa conexión que los diferenciaba de otras parejas televisivas. Y fuera del set, la cosa no era muy diferente. Los almuerzos compartidos, las risas en los descansos, las bromas. Todo contribuía a crear un ambiente de cercanía que inevitablemente alimentaba los rumores de romance.
Los fans, cual detectives privados, analizaban cada fotografía, cada comentario, cada interacción en las redes sociales. Crearon hashtags, grupos de fans, teorías conspirativas. Era una locura colectiva. Adentrándonos aún más en las fuentes cercanas a la producción, se rumorea que Khan era especialmente atento con Demet. Flores inesperadas, pequeños regalos, palabras de aliento. Gestos que, aunque podían ser interpretados como simple cortesía, para los fans eran la confirmación definitiva de un romance secreto. Y Demet, por su parte, se mostraba siempre sonriente y receptiva ante las atenciones de Khan. Un juego de miradas que valía más que 1000 palabras. Claro, todo esto hay que tomarlo con pinzas. En el mundo del espectáculo, a veces la realidad se mezcla con la ficción, y es difícil discernir lo que es genuino de lo que es una estrategia de marketing. Pero la insistencia de las fuentes cercanas a la producción, la intensidad de los rumores y, sobre todo, la química innegable entre Khan y Demet, hacen pensar que efectivamente hubo algo más que una simple amistad. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló todo esto. Khan y Demet estaban en la cima de su carrera, rodeados de fama y atención mediática. Una relación amorosa en ese momento podría haber sido muy difícil de manejar, tanto a nivel personal como profesional. Tal vez decidieron mantener su relación en secreto para protegerse de la presión mediática y evitar que su vida privada se convirtiera en un circo. Piénsenlo. Cada paparazzi, cada titular, cada comentario en las redes sociales. Una pesadilla. Otra teoría, un poco más oscura, es que su relación fue orquestada por la productora de la telenovela para generar más expectación y aumentar la audiencia. Es una práctica común en el mundo del espectáculo crear rumores y alimentar la fantasía de los fans para mantener el interés en una serie o película. En este caso, la supuesta relación entre Khan y Demet podría haber sido una estrategia de marketing muy efectiva. Nada es descartable en este negocio. Todo vale para conseguir más rating. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Khan y Demet nunca confirmaron su relación y, con el tiempo, se distanciaron. Cada uno siguió su propio camino, y pareció que la historia de amor que había cautivado a millones de personas había llegado a su fin. Un final agridulce que dejó a muchos fans con el corazón roto. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo: ¿están realmente separados Khan y Demet? La respuesta, aunque pueda sonar decepcionante, es sí. Al menos, esa es la percepción general. Khan Yaman, como muchos saben, se casó con Diletta Leotta en 2023, aunque este matrimonio también estuvo rodeado de controversia y rumores de crisis. Por su parte, Demet Özdemir también contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, aunque lamentablemente su matrimonio terminó en divorcio en 2023. Un culebrón digno de una telenovela. Analicemos un poco más a fondo estos matrimonios. El de Khan con Diletta fue una bomba mediática desde el principio. Un actor turco en ascenso con una presentadora italiana famosa. Una combinación explosiva. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada detalle de su relación era noticia. Pero pronto empezaron a surgir rumores de crisis. Se decía que Khan era demasiado celoso, que Diletta no soportaba el ritmo de vida del actor, que había terceras personas involucradas. Un drama en toda regla. Y el matrimonio de Demet con Oğuzhan tampoco fue un camino de rosas. Aunque al principio se mostraban muy enamorados, con el tiempo empezaron a surgir problemas. Se decía que Oğuzhan era demasiado controlador, que Demet se sentía asfixiada, que la diferencia de agendas laborales dificultaba la convivencia. Un cóctel explosivo que acabó en divorcio. Así que, en términos románticos, Khan y Demet están definitivamente separados. Cada uno ha tenido sus propias relaciones y han seguido caminos diferentes. Pero, ¿qué pasa con su relación personal? ¿Siguen siendo amigos? ¿Se han distanciado por completo? ¿Existe alguna posibilidad de que en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar? Las preguntas son muchas y las respuestas pocas. Aquí es donde la información se vuelve un poco más confusa. No hay mucha evidencia de que Khan y Demet mantengan contacto en la actualidad. No se les ve juntos en eventos públicos, no se siguen en redes sociales, y no hay declaraciones públicas sobre su relación. Esto podría interpretarse como una señal de que se han distanciado por completo, que su relación terminó de forma abrupta o que simplemente prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático. El silencio a veces dice más que 1000 palabras.
Sin embargo, también podría ser que mantengan una amistad discreta, lejos de las cámaras y de los paparazzi. Es posible que hayan decidido que lo mejor para ambos es mantener una distancia prudencial, pero que aún se tengan cariño y respeto mutuo. Al fin y al cabo compartieron una experiencia muy intensa y especial, y es difícil borrar eso por completo. La esperanza es lo último que se pierde. Lo cierto es que solo ellos saben la verdad sobre su relación actual. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y basarnos en la información que nos llega a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Un juego de adivinanzas que nos mantiene enganchados. Pero más allá de su relación personal, es innegable el impacto que Khan y Demet tuvieron en el mundo del espectáculo. Su química en pantalla fue mágica, y su talento individual los ha convertido en dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Ambos han seguido trabajando en proyectos exitosos, demostrando su versatilidad y su capacidad para cautivar al público. Un legado que perdurará en el tiempo. Can Yaman, por ejemplo, ha protagonizado series como By Jane y Viola come il mare, consolidando su carrera a nivel internacional. Su atractivo físico, su carisma y su talento actoral lo han convertido en uno de los actores turcos más cotizados del momento. Un galán que conquista corazones allá donde va. Demet Özdemir, por su parte, ha participado en películas y series como Aşk Taktikleri y Anfara, demostrando su talento y su capacidad para reinventarse. Su belleza, su simpatía y su profesionalidad la han convertido en una de las actrices turcas más queridas por el público. Una estrella que brilla con luz propia. Así que aunque su historia de amor, al menos tal como la imaginaban los fans, no haya tenido un final feliz, ambos han logrado construir carreras sólidas y exitosas. Y eso, al fin y al cabo, es lo más importante. Un triunfo personal que merece ser celebrado. Es importante recordar que los artistas son personas, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias emociones. No podemos exigirles que vivan sus vidas según nuestros deseos o nuestras fantasías. Debemos respetar sus decisiones y apoyar su trabajo, sin importar lo que pase en su vida personal. Respeto ante todo. Y hablando de respetar sus decisiones, quiero recordarles la importancia de no acosar ni insultar a los artistas en redes sociales. Es fundamental mantener un comportamiento respetuoso y civilizado, incluso si no estamos de acuerdo con sus decisiones o con sus opiniones. El acoso y el odio no tienen cabida en el mundo del espectáculo, y debemos hacer todo lo posible para combatirlos. No al bullying virtual. La fama puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición. Los artistas están constantemente bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado y criticado. Es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Empatía, por favor. Volviendo a Khan y Demet, su historia es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la percepción de la realidad. La química que mostraron en Erkencikus fue tan fuerte que muchos fans creyeron que estaban presenciando un amor real. Y aunque tal vez hubo algo de verdad en esa ilusión, la realidad es que su relación, sea cual sea, llegó a su fin. La magia de la ficción y la crudeza de la realidad. Pero eso no significa que debamos dejar de creer en el amor o que debamos renunciar a la fantasía. La magia del cine y la televisión reside precisamente en eso, en la capacidad de transportarnos a mundos imaginarios y de hacernos creer en lo imposible. Y aunque la realidad a veces sea decepcionante, siempre podemos encontrar consuelo y alegría en las historias que nos emocionan y nos inspiran. ¡Que viva la fantasía! Así que celebremos el talento de Khan y Demet, disfrutemos de sus interpretaciones y recordemos con cariño los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencikus. Y respetemos sus decisiones, apoyando su trabajo y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Un brindis por Khan y Demet. En resumen, hoy hemos hablado de la supuesta separación de Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas que brillaron juntas en Erkencikus, y que cautivaron a millones de fans en todo el mundo. Hemos analizado los rumores, los indicios y las posibles razones detrás de su distanciamiento, y hemos reflexionado sobre el impacto que tuvieron en el mundo del espectáculo. Un culebrón que da para mucho. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación entre Khan y Demet. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad entre ellos?
¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? ¿Qué opinan de sus matrimonios y divorcios? Quiero saberlo todo. Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y saber qué piensan. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho. Muchas gracias por ver este vídeo y por acompañarme una vez más. Los quiero mucho y les mando un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Hasta la próxima. Y no olviden soñar con los ojos abiertos. Chao, chao.